Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa 3089 Los Ángeles de la UGEL de Ventanilla de la región del Callao. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el área de educación por el trabajo a cargo del profesor Roger Ogmin Vargas con la experiencia de aprendizaje número 7 titulada Asumimos los desafíos del comercio electrónico para vender productos con valor agregado utilizando los recursos de nuestra comunidad. Y con la actividad número 1 titulada Empatizamos y definimos el problema partiendo del desafío. Bien, alumnos, para desarrollar nuestra clase del día de hoy, pues vamos a ver primeramente la situación que vamos a desarrollar. La situación que vamos a desarrollar es el descubrimiento e innovaciones. Y la competencia a desarrollar es que consiste en gestionar proyectos de emprendimiento económico y social. Y la capacidad a desarrollar es que crea propuestas de valor. Y la evidencia a enviar como producto al docente responsable es que debemos de redactar el desafío y la información obtenida en relación al comercio electrónico a través de la entrevista. De igual manera, debemos de proporcionar la información organizada y sintetizada mediante un mapa de empatía. El POP también se debe presentar redactado y relacionado al desafío. Y de igual manera, la pregunta, ¿cómo podríamos? Pues redactada también se debe de presentar. Y nuestra situación significativa a desarrollar, alumnos, es que actualmente, alumnos es conocedor de ustedes también, tienen conocimiento que vivimos en un mundo de cambios y debemos adecuarnos, pues la pandemia del COVID-19 ha permitido en el Perú el comercio electrónico crezca rápidamente en este año. Muchas personas y empresas se han volcado a ofrecer, comprar y vender sus productos o servicios a través del Internet o redes sociales, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Esto nos permite asumir los desafíos de innovación comercial y de intercambios que se están viviendo actualmente. Las personas cada vez confían más en esta forma de adquirir productos y servicios. Además, se han creado fórmulas de compra que generan confianza entre los usuarios y las usuarias. Es por ello que los negocios que no se adecúan pueden sufrir la posibilidad de quedarse atrás respecto a sus competidores. Frente a este nuevo panorama, alumnos, los y las adolescentes nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué es el comercio electrónico? Alumnos, el comercio electrónico en esencia es toda transacción realizada en línea a través del Internet, interactuando en redes sociales, páginas web, aplicativos que nos permiten realizar la compra o venta de productos o servicios. Sus características son las siguientes: tiene una disponibilidad de 24 horas durante todo el año, inexistencia de barreras geográficas para el cliente, segmentación de clientes, mejoramiento de la comunicación y lanzamiento de campañas especializadas. Entonces, redactamos el desafío. Recordemos, alumnos, que la metodología de Design Thinking tiene como punto de partida el desafío, es decir, se debe redactar una pregunta retadora. Es importante tener en cuenta que el desafío no debe ser ni muy amplio ni muy limitado y debe de estar centrado en la persona más que un producto o servicio, a partir de diversos productos con valor agregado, utilizando recursos naturales que ofrece nuestra comunidad. Podemos plasmar el desafío de promocionar estos productos y venderlos al mundo a través del comercio electrónico utilizando la tecnología. Observemos el siguiente ejemplo que nos ayudará a redactar nuestra pregunta redactora, nuestra pregunta retadora. Ejemplo: ¿cómo podríamos vender alimentos con valor agregado a base de frutas y verduras
para reforzar el sistema inmunológico de los adultos y las adultas mayores en el contexto de la pandemia? Desafío 1. Creamos. Ahora, formulamos nuestra pregunta retadora considerando las características que debe tener todo desafío y estar centrado en la persona. No debe ser muy amplio ni muy limitado y debe responder a una necesidad o problema. Entonces, acá planteamos nuestro desafío, alumnos. Bien, desarrollamos entonces la fase empatizar. La fase empatizar, alumnos, busca descubrir y comprender a profundidad las necesidades de los usuarios y usuarias. Para esta fase debemos conocer sus valores y necesidades y contextos. Observar cómo los usuarios y usuarias se relacionan con su entorno, qué comportamientos, conductas tienen y qué soluciones proponen ante el desafío planteado. Puede darnos pistas valiosas de sus sentimientos y necesidades. Generemos una conversación franca interactuando con ellas. Al momento de la entrevista, en esta fase debemos realizar dos actividades. 1. Identificar a nuestros clientes, es decir, que las personas a las que nos queremos dirigir y determinar nuestro segmento de mercado. 2. Ponernos en su piel o zapatos para entender sus necesidades. Y recordemos que en esta fase nuestro objetivo es recoger muchos datos para poder conocer a nuestros clientes. Solo así podemos empatizar para innovar posteriormente. Una vez que conozcamos cómo es el usuario o la usuaria, seremos capaces de dar respuesta a sus necesidades. Entonces, empecemos con la técnica de la entrevista. Ahora, utilizaremos la entrevista para profundizar más en la experiencia del cliente y para ello realizaremos 3 entrevistas a profundidad a los usuarios. Es necesario establecer una relación de confianza con ellos para que se sientan cómodos y expliquen sinceramente su visión, y de esta forma conoceremos de primera mano cómo es su relación con el comercio electrónico. Aplicamos entonces la técnica de la entrevista. Y para realizar esta técnica es necesario conocer o identificar las opiniones y los comentarios de nuestros entrevistados sobre el tema de la promoción y venta a través del comercio electrónico, de productos elaborados a partir de los recursos naturales de nuestra comunidad. Esta información nos será muy útil para difundir las necesidades de los usuarios, los cuales pueden ser miembros de nuestra familia o la comunidad. Consejos para realizar nuestra entrevista. Escribe un mínimo de 7 preguntas abiertas, es decir, que no se respondan con un sí o con un no. Estas tienen que estar enfocadas a sus experiencias reales y deben permitirnos extraer información de los usuarios en relación con el desafío. Para ello, empieza identificando y ordenando los temas de la entrevista, formula la lluvia de preguntas y luego ajústalas. Al realizar las entrevistas, previamente debes definir a quiénes entrevistas. Elige un mínimo de 3 personas. Veamos el siguiente ejemplo. Cuestionario de entrevista. Ponemos los datos y luego la pregunta, ¿no? El pensamiento a sentir. ¿Cómo le ha afectado las restricciones a causa de la pandemia? Su respuesta, muy posible puede ser: me sentí triste porque no es posible ni siquiera salir a realizar compras en el mercado. Observación. ¿Ha visto o conoce cómo las personas de su generación de otros lugares realizan sus compras? Sus familiares más jóvenes son los que realizan las compras. ¿Qué oye? ¿Ha escuchado sobre las formas de compra y venta? Sí, escuché a los hijos de mi vecino. ¿Qué dice y qué hace? ¿De qué manera afronta la situación que no puede recurrir a los mercados? Debido a la condición de vulnerable, debo quedarme en casa. Necesidades: ¿cómo me gustaría realizar las compras?
desearía las personas que venden alimentos a base de frutas y verduras vendan por internet. Bien, alumnos, pasamos al desafío 2. Ahora aplica a tu portafolio virtual o físico el formato de entrevista que, de acuerdo a tu desafío, recuerdes. Recuerda que puedes grabar la entrevista utilizando el aplicativo de Dolby On, el cual encontrarás en la zona de aplicativos de tu celular o tu tablet. Desarrollamos la fase de definir. En la fase de definir, alumnos, se busca aterrizar los problemas obtenidos de la fase empatizar. Como parte de esta fase debemos organizar y sintetizar toda la información recopilada en la etapa anterior y conservar solo aquella que realmente aporte valor, sea relevante y que no nos ayude posteriormente a transformarla en solución. En el proceso de design thinking, alumnos, la fase de definir nos permite la pista de lo que queremos buscar. Desde un primer momento tenemos la idea de los problemas que queremos abordar, pero en esta fase mejoraremos estas ideas en la búsqueda de los insights o las revelaciones. Técnica del mapa de empatía. Es el momento de organizarnos, alumnos, la información recogida en la entrevista, y para ello aplicaremos la técnica del mapa de empatía, mediante el cual podremos en evidencia las necesidades y sentimientos de los usuarios y las usuarias. Es una técnica que nos permite anotar las características y muestras de nuestros clientes y tener a una persona concreta con quien dirigir nuestro prototipo. Al elaborar nuestro mapa de empatía, debemos de hacer énfasis en la información más relevante de nuestra observación. ¿Qué quiere esta persona? ¿Cuáles son las cosas que le motivan? ¿Cómo podemos mejorar la vida de esta persona? ¿Y qué deberíamos o podría pensar esta persona? Ahora, completaremos nuestro mapa de empatía considerando la información de la entrevista que realizamos en la fase empatizar. Es importante, alumnos, que completemos el mapa usando hojas adhesivas para cada una de las ideas o respuestas. De ser posible, utilicemos hojas de diferentes colores. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué piensa y siente lo que realmente ahora los principales preocupaciones e inquietudes y aspiraciones? ¿Siente tristeza por no salir de casa? ¿Su sistema inmunológico está siendo afectado? ¿Qué oye? Lo que dicen las amigas y los amigos, los jefes y las personas influyentes. Escucha a sus vecinos decir que pueden hacer compras utilizando el teléfono. ¿Qué ve? Entorno y amigas y amigos. ¿Quiénes realizan las compras de las personas que son las personas más jóvenes? Los esfuerzos, medios, frustraciones, obstáculos. Esfuerzos, método y desconfianza a ser estafado. Encargado de la compra. ¿Qué dice y qué hace? Actitud del público, aspecto, comportamiento hacia las demás personas. Los resultados, se debe incluir información del administrador y propietario. Resultados, deseos, la necesidad es medida del éxito y de los obstáculos. Creamos entonces en nuestro portafolio físico virtual el mapa de empatía y redactamos el punto de vista POP. El POP se enfoca a la solución del problema de una manera sencilla y eficaz. Nos centramos en nuestros usuarios y usuarias y en su punto de vista. Lo ideal es que identifiquemos los datos que pueden ser una oportunidad para nuestro emprendimiento. Después de haber sintetizado la información en el mapa de la empatía, es el momento de definir el problema de una manera precisa. El POP relacionado a nuestro desafío y entrevista. Usuario. Juan es una persona de 70 años, necesita comprar sus alimentos a base de verduras y frutas para fortalecer su sistema inmunológico sin salir de casa, porque tiene temor de contagiarse y quiere mantenerse saludable. El desafío 4. Creamos en nuestro portafolio físico virtual, pues, el POP que los usuarios necesidad, porque ahí completamos alumnos. Luego pasamos a la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Ahora
que tenemos definido el problema, debemos buscar resolver una manera muy fácil y creativa considerando la técnica como podríamos nosotros. Recuerda que la pregunta está pensada para que las personas se sientan sin miedo. Observemos el siguiente ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer que los adultos y los mayores compren sus alimentos a base de verduras y frutas para fortalecer su sistema inmunológico sin salir de casa? Desafío 5. En nuestro portafolio físico virtual, pues planteamos la pregunta ¿cómo podríamos? En la pregunta retadora, alumnos, debemos incluir la necesidad o problema encontrado, así como del usuario o la usuaria. Tenemos en cuenta que en esta etapa se busca expresar el problema que se desea resolver. Para definir el problema necesitamos reestructurar el desafío con base de información descubierta durante la etapa anterior. Esta pregunta reformulada puede potenciar las respuestas que generamos en etapas posteriores. Entonces, alumnos, evaluamos nuestros aprendizajes y lo que vamos a evaluar es la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico. Entonces empezamos con el criterio de evaluación. Cree una propuesta de valor a partir del desafío y de la información recogida para definir el problema de los usuarios y usuarias. En función al comercio electrónico, lo logré. Estoy en proceso de lograrlo. ¿Y qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Bien, alumnos, gracias por su compromiso y trabajo. No olvidar de enviar sus evidencias al WhatsApp personal del profesor, pues nos estamos comunicando la siguiente clase. Atentamente el profesor Roger Osmin Vargas.